La confusión es otro de los modos de extinguir las obligaciones. Este modo consiste en extinguir las obligaciones respecto de las cuales una misma persona reúne la calidad de acreedor y deudor de sí mismo. O sea, como nadie puede ser deudor o acreedor de sí mismo, pues es claro que la obligación queda entonces extinguida. Ahora, esto puede presentarse en el campo de los derechos reales. Por ejemplo, cuando yo adquiero la propiedad sobre el predio sirviente respecto del cual tengo una servidumbre de tránsito. Pero aquí nos vamos a referir es a la confusión sobre los derechos personales y específicamente pues sobre los créditos. Ahora, la causa de esa confusión es una sucesión jurídica, es decir, cuando se ha traspasado el derecho a la deuda del acreedor o del deudor respectivamente a otra persona y comprende, por supuesto, la traslación por acto entre vivos, que siempre sea a título singular, pero también la transmisión por causa de muerte, bien sea a título universal o herencia o a título singular o legado. Cuando, cuando sucede pues esa sucesión, eh, ese traspaso de la deuda al acreedor del deudor, quien reúne pues la doble condición de tal, la obligación entonces se extingue, lo decimos, por confusión. Ahora, en el caso de la confusión por causa de muerte, recuerden que cuando el heredero acepta con beneficio inventario, solo respondería pues hasta el monto de los bienes heredados. De manera que agotado ese valor, ese activo herencial, el pasivo insoluto se extingue por imposibilidad jurídica y material de ejecución. Ahora, cuando el heredero acepta sin beneficio inventario de manera pura y simple, pues responde la totalidad de las deudas de la herencia y si esos bienes no alcanzan, los bienes de la herencia no alcanzan para cubrir el pasivo herencial, entonces el heredero tendrá que hacerlo con sus propios bienes. ¿Qué efectos genera la confusión? Pues claro que concurriendo en una persona a la calidad de acreedor y deudora, la obligación se tiene que extinguir. Ahora, si esa situación no ocurre respecto a la totalidad de la deuda, sino solo en una parte, pues obviamente la deuda se extingue, pero únicamente en la parte correspondiente. Lo que sucede, por ejemplo, en la sucesión por causa de muerte, cuando el heredero solo recibe la parte que le corresponde en la sucesión. La confusión se extingue, al extinguir la obligación principal, pues también extingue los accesorios como la fianza o la hipoteca, pero no pues a la inversa. El acreedor solidario con quien se cumple la confusión debe necesariamente pagarle a los otros acreedores sus respectivas cuotas. Y en el caso de que la confusión opere respecto de un codeudor solidario, ya lo habíamos visto, este debe entonces exigirle a cada uno de sus codeudores la parte que le corresponde en la deuda. Lo que quiere significar es que la confusión también extingue la solidaridad. Imposibilidad de ejecución de la obligación. El artículo 1729 nos indica que cuando el cuerpo cierto que se debe perece, o porque se destruye, o porque deja de estar en el comercio, o porque desaparece y se ignora si existe, se extingue la obligación. Este término resulta mucho más abarcante que el de riesgo por la pérdida de la cosa que se debe, ya que también comprende las obligaciones que suponen un hacer o inclusive una abstención. En lo que tiene que ver con la pérdida de la cosa que se debe, ya dijimos que si la pérdida no es imputable al deudor, la obligación se extingue y libera al deudor de toda responsabilidad. Ya dijimos que en principio el deudor no va a responder del caso fortuito a menos que así lo haya asumido y en caso de que no lo haya asumido y quiera alegarlo como exonerativo de responsabilidad, debe probarlo. Ahora, el hecho de un tercero que causa la pérdida de la cosa que se debe, pues ciertamente exonera al deudor, porque se asimila al caso fortuito, pero el deudor debe necesariamente trasladarle al acreedor los derechos que tendría contra ese tercero por los perjuicios ocasionados. Bien, la culpa exclusiva del acreedor también exonera al deudor de responsabilidad, es decir, que si la cosa se destruye en poder del deudor, después de que ha sido ofrecida al acreedor, y la cosa perece, pues durante el retardo de esta, el deudor no responderá sino de la culpa grave o del dolo. Si la pérdida es imputable al deudor,
De todas maneras, la obligación se extingue por imposibilidad pues, de cumplir el objeto de la misma. En lo que tiene que ver con la obligación de dar o de entregar cuerpo cierto, estas para el deudor implica la de conservar las cosas, so pena pues de responderle al acreedor por los perjuicios. Ahora, ya dijimos que el deudor solo responde cuando la pérdida sucede por hecho o culpa suya, y eso se presume por el solo hecho pues de estar la cosa en su poder. Pero como es una presunción legal, ya dijimos que puede desvirtuarse alegando el deudor que actuó con la diligencia debida o por la ocurrencia pues, de una fuerza mayor o un caso fortuito. Ahora, ¿desde cuándo se causan los perjuicios? Por supuesto, ya lo hemos visto, desde que el deudor queda constituido en mora. Si la obligación es positiva y se da la mora, ya entra a jugar la presunción de culpa en el retardo y es el deudor entonces quien tiene que entrar a desvirtuarla. Quien ha hurtado una cosa que se pierde en su poder, aún inclusive por caso fortuito o fuerza mayor, la ley no le permite exonerarse alegando este hecho. Cuando la cosa perece por un hecho voluntario el deudor, que ignoraba la existencia de la obligación, la ley solo lo condena a pagar el precio de la cosa. Bien, finalmente vamos a hablar de la prescripción extintiva. La prescripción puede ser de dos clases, la adquisitiva o usucapión, que opera respecto a la adquisición de derechos reales, y la prescripción extintiva, que opera respecto de los derechos de crédito o los derechos personales. Hablemos entonces de la prescripción extintiva o liberatoria. El artículo 1512 se refiere por igual a ambos tipos de prescripción. Y nos señala en qué casos pues la prescripción no opera. Obviamente estos casos que están aquí se refieren básicamente a derechos reales. ¿Qué es lo que se está sancionando en el caso de la prescripción? La inactividad del acreedor. Se considera que el acreedor ha abandonado su crédito por su no ejercicio durante cierto tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Bueno, el artículo 2536 dice que para las acciones que presta el medio ejecutivo son 10 años y para las acciones ordinarias 20 años. Términos que fueron reducidos por la ley 799 del 2002 a 5 para acciones ejecutivas y 10 para las ordinarias. Eso significa que si yo tengo una acción que presta el mérito ejecutivo y ya pasaron los 5 años, me quedan en todo caso otros 5 años para iniciar un proceso declarativo en orden a cobrarme la obligación debida. Bien, ¿desde cuándo se cobra, se empieza a contar la prescripción? Es claro que la prescripción solo empieza a correr en contra del acreedor desde cuando la obligación se ha hecho exigible, no desde ningún momento anterior. Por eso las obligaciones pura y simple el término de prescripción corre desde cuando se dieron los hechos constitutivos de la fuente, en tanto que si es a plazo o bajo condición, desde el momento en que se cumpla el plazo o la condición. La prescripción puede interrumpirse y esa interrupción puede ser natural y civil. Recuerden que la interrupción simplemente borra el tiempo anterior y empieza a contabilizarse nuevamente. La interrupción natural opera cuando el deudor reconoce voluntariamente la obligación, sea en forma expresa o tácita, como cuando hace un pago parcial o reconoce intereses o pide ampliación del plazo o cualquier otro tipo de beneficio. Se interrumpe civilmente con la presentación de la demanda judicial. Recuerden que para que se interrumpa la prescripción se requiere, desde cuando se dicta el auto emisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, que se le notifique al demandado dentro del año siguiente a la notificación, ya sea por estado o de manera personal, porque de lo contrario la interrupción solo operará cuando efectivamente el demandado sea notificado. Recuerden que el Código General del Proceso trae para este efecto una norma bastante saludable y es que se puede interrumpir por una sola vez la prescripción mediante comunicación privada que el acreedor le dirija al deudor reclamándole el crédito debido. La prescripción también se suspende respecto de los incapaces, una medida de protección, en el sentido de que el término de prescripción no corre en tanto el incapaz mantenga esa condición. ¿La prescripción se puede renunciar? Sí, pero no de manera anticipada, es decir, no antes de que se hayan cumplido los términos legales, pero una vez que se
ha consumado la prescripción, la ley permite que se renuncie, como quiera que esa renuncia solo atiende al interés del deudor, que sería en este caso pues el renunciante. Y esa renuncia puede ser expresa o puede ser también tácita, ya lo hemos dicho, cuando se hace reconocimiento de pagos parciales o de intereses, o cuando en la demanda simplemente no se propone como excepción la prescripción. ¿Qué efectos genera la prescripción? Pues extingue la obligación civilmente, es decir, que la obligación sigue teniendo la condición de natural y justificaría un pago voluntario. Los derechos auxiliares inherentes a ese crédito, pues también se extinguen. Como fianzas, las cláusulas penales, las hipotecas. Bien, si el deudor principal renuncia a la prescripción, eso no afecta al fiador o a quienes hayan constituido prenda de hipoteca, que en todo caso quedan liberados, inclusive pueden alegar la prescripción. En el caso de sujetos plurales, ya lo hemos dicho, en el caso de obligaciones conjuntas como solidarias, la interrupción que opere respecto de uno de los deudores no afectará a los demás. En materia solidaria, en cambio, la interrupción sí favorece a todos los acreedores o perjudica a todos los deudores. No en lo que tiene que ver con la suspensión, que solo opera respecto del deudor incapaz. Bien, hasta aquí entonces el tema de los modos de extinguir las obligaciones.